ejercicio para que ustedes puedan darse cuenta si están o no están presentes en este momento. Y un segundo ejercicio que vamos a hacer, que también me parece interesante y por eso lo comparto, es el siguiente. Voy a compartir la siguiente imagen y número uno, quiero que me digan qué es lo que ustedes están observando en este momento. Esa es la imagen. Una vez que han observado esta imagen, quiero hacerles la siguiente pregunta. Uno, ¿qué es lo que observaste? Y dos, si observaste de la manera correcta, quiero que me dejes saber cuántos delfines acabas de ver en esta imagen. Alguien que me los pueda contar tal vez, o si no, abres tu micrófono, me dejas saber en el chat, o también puedes escribir en el chat, escribir la cantidad 7, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos delfines observas tú en la imagen? Veamos qué tal está esa capacidad de observar y de enfocar en este momento con este ejercicio. ¿Listo? Alguien que me pueda compartir abriendo su micrófono. Ok, listo. Alguien por ahí dice 9. Perfecto. ¿Quién más? ¿Alguien más Yo que está digo por que ahí? 9. 9. También dicen 9. Perfecto. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este es un ejercicio que en algún momento también compartieron conmigo. Y pues lo que nos deja saber es justamente que muchas de las veces en nuestro cerebro lo que nos deja percibir es aquello que ya tiene asociado o integrado producto de la experiencia. ¿Ok? Una vez que hemos chequeado esa parte, y gracias por la participación de todos ustedes, vamos a empezar a entrar ya en materia en honor al tiempo también. Y por supuesto, para empezar en esta rama tan interesante como es los ensayos no destructivos, es muy importante que ustedes, como futuros examinadores o tal vez algunos ya sean examinadores, es importante que conozcamos un documento muy conocido ya en la industria y que cada una de las empresas ha ido integrando, y es la práctica recomendada SNT TC1A. Esta práctica recomendada en su última edición, que es del año 2024, nos habla acerca de la calificación y de la certificación del personal en las pruebas no destructivas. ¿Ok? Así que si yo primero quiero ingresar a esta área, primero tengo que detectar si realmente me gusta y si de pronto tengo dudas, pues si quieres intentar, quieres probar el área, pues también lo puedes hacer. ¿Qué es lo importante, interesante aquí? Es que tú no vayas a la ciega, y ese es uno de los propósitos también de este webinar, sino que conozcas cómo funciona este documento. No lo vamos a ver totalmente, pero sí vamos a ver partes que son sumamente importantes. ¿Ok? Así que, con el permiso de ustedes, en este momento ah, voy a tomar el nombre de una de las personas que está participando aquí. Así que vamos a tomar el nombre de Steven Chankusig. ¿Ok? Listo. Creo que Steven incluso dejó un mensaje. Ya es estudiante de ingeniería mecánica. Perfecto. Listo. Pasa que Steven quiere entrar en este mundo interesante de los ensayos no destructivos, pero no sabe cómo empezar. Así que lo primero que escucha a su alrededor es que necesita manejar la práctica recomendada SNTT1A. Y por supuesto, como en todo documento técnico, es necesario que puedas conocer su alcance. El alcance del cual no está familiarizado Steven dice que prácticamente está reconocido la efectividad de los ensayos no destructivos. Su aplicación sobre todo depende de las capacidades del personal, el cual va a ser responsable del desempeño de las pruebas no destructivas. Por lo tanto, hasta aquí Steven ahora sabe que prácticamente para que el ensayo no destructivo tenga una buena efectividad, va a depender mucho de la persona, de sus capacidades, de las habilidades y de la experiencia que él pueda tener o que a su vez va a empezar a generar. ¿Ok?
Así que en primera instancia, él se entera de esta parte, pues con ello sabe que va a poder ejecutar actividades específicas con el conocimiento apropiado, obteniendo también los principios técnicos también para tal y poder ejecutarlo. ¿Ok? Además, este documento le dice a Steven que proporciona guías para qué, para poder establecer un programa de certificación y calificación. Por lo tanto, desde aquí Steven sabe que si él requiere o desea ser un examinador en ensayos no destructivos, tiene que sujetarse a un programa ya establecido por una empresa previamente. ¿Ok? Esta empresa en este programa va a tener desarrollado un documento muy importante, el cual se le denomina práctica escrita. ¿Listo? Y pues por supuesto, todos estos lineamientos han sido desarrollados por la Sociedad Americana de las Pruebas No Destructivas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ayudarles a los empleadores en el reconocimiento de factores esenciales a ser considerados para la calificación del personal que está comprometido con cualquier método no destructivo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer el empleador y qué es lo que hace actualmente? Porque esto de las prácticas escritas ha tomado fuerza aquí en Ecuador a partir del año 2020 aproximadamente, ¿sí? A partir del año 2020 ha tomado mayor fuerza. ¿Y qué es lo que ha hecho en los sistemas de gestión de calidad, sobre todo ISO 17020, es incursionar en que las empresas tengan claro su programa para calificación y certificación de su personal. Y también sepan que pueden desarrollar esa práctica escrita en función de la práctica recomendada SNT TC1A. Por lo tanto, hoy por hoy Steven sabe que existe este programa y que a este programa tiene que contener una práctica escrita y que esta práctica escrita va a estar desarrollada en función de la práctica recomendada SNTT1A y sobre todo saber que esta práctica salió como una ayuda o apoyo para los empleadores y tengan claro cómo van a certificar y calificar a su personal. Por lo tanto, al ser reconocida estos lineamientos, pues lo que le permite al empleador es aplicarlo de la manera correcta. Algo adicional es que esta práctica recomendada es flexible. ¿Y por qué es flexible? Porque el empleador puede respetar, sí, muchos lineamientos de esta práctica recomendada, pero adicional, él puede colocar requisitos específicos de acuerdo a la industria en la que él se encuentra. ¿De acuerdo? Si mi industria o mis clientes en la industria usan mucho una técnica de ultrasonido medición de espesores limitada, entonces mi práctica escrita se enfocará en ultrasonido medición de espesores limitado. Así también, si mi giro de negocio y la mayor cantidad de mis clientes están enfocados para hacer ultrasonido arreglo de fases en uniones soldadas, que es otra técnica contenida dentro del método de ultrasonido, pues mi práctica escrita tendrá específicamente qué requisitos debe cumplir mi personal para calificarse y certificarse. Así que, Steven en este momento conoce el alcance de esta práctica. Pero así también, una vez que Steven se ha enterado de esto, empieza a darse cuenta que es importante el uso de definiciones. Y en ese momento lo que él requiere es el apoyo de Santiago Moreta, que Santiago Moreta justamente ha leído ya esta práctica recomendada y lo que está haciendo en este momento Santiago es compartirle a Steven definiciones importantes que debe conocer, además del alcance. Primero, ¿qué es una práctica recomendada? Una práctica recomendada es un conjunto de lineamientos que asiste al empleador en el desarrollo uniforme de procedimientos para la calificación y certificación del personal en ensayos no destructivos de tal manera que se pueda satisfacer los requerimientos específicos del empleador. Así que si Steven le preguntó a Santiago
¿Qué es una práctica recomendada? En palabras simples, son guías que le ayudan al empleador a establecer requisitos para calificación y certificación. Así que, esa es la primera instancia. De una u otra manera, existen varios equipos que sí requieren calibración, otros requieren estandarización, y pues es muy importante que el examinador de ensayos no destructivos tenga claro esto. Así que Steven se pregunta, ¿qué es una calibración? A lo cual Santiago le responde que la calibración es una comparación de un instrumento con o el ajuste del instrumento con respecto a una referencia conocida. Es decir, que frecuentemente es trazable y aplicable con institutos a nivel nacional o también pueden ser de un cuerpo internacional. Dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace la calibración? Simplemente es comparar un valor convencionalmente verdadero versus una unidad bajo prueba. ¿Por qué es importante tener en cuenta la calibración? Porque cuando ustedes trabajen con diferentes equipos en ensayos no destructivos, va a haber equipos que ustedes, por norma, necesitan calibrar. Un ejemplo de esos equipos es el luxómetro, que pienso que se puede observar ahí. Este es uno de los equipos que ustedes van a estar utilizando. ¿Para qué? Para poder censar los lux o la iluminación del medio ambiente. O también que puede ser proveniente de una linterna. ¿Ok? Así que este luxómetro necesita calibración. Por lo tanto, este luxómetro que es mi equipo para hacer los trabajos es mi unidad bajo prueba. Pero este luxómetro va a tener un patrón, ya sea nacional o internacional, con el cual se va a comparar para saber si las lecturas de este luxómetro están de acuerdo a la especificación del fabricante. Entonces, la calibración es una comparación de una unidad bajo prueba o equipo bajo prueba versus un patrón de referencia nacional o internacional. Y eso como examinador lo tengo que tener claro. ¿Y por qué le dice Santiago? Porque de esa manera tu vocabulario lo utilices de una manera correcta. No solo para la industria, sino que también lo utilizas de una manera correcta para una auditoría en la cual vas a estar siendo auditado por un nivel 3 generalmente. Lo siguiente es la estandarización y por supuesto la estandarización hace referencia a el uso apropiado de una referencia normalizada. ¿Ok? Ejemplo, cuando ustedes tienen un medidor de espesores por ultrasonido, permítanme un segundo, les voy a ver un medidor de espesores por ultrasonido. Listo. Denme un segundito, vamos a sacar el equipo. Muy bien. Este es un medidor de espesores por ultrasonido. Es un básico. Únicamente tiene una lectura digital y es salida numérica. Aquí tiene su cable coaxial. Normalmente vienen en tamaños, creo que ahí sí se puede mirar. Si no se mira, déjenme saber en el chat con un mensajito. Este es un cable coaxial, normalmente longitud entre 1 metro 20. Y este es un palpador, ¿ok? Que justamente lo que hace es acoplarse acá al equipo para poder chequear espesores, ¿ok? Este equipo se va a calibrar. Y ya saben que la calibración es comparar versus un patrón de referencia nacional e internacional o que tiene un laboratorio acreditado bajo ISO 17025, ¿ok? Cuando yo hablo de estandarizar este equipo, es decir, saber si está o no dentro de una especificación,
es hacerlo a través del uso de una referencia, que en este caso viene a ser un bloque escalonado que previamente ha sido también calibrado. ¿Ok? Entonces, al momento que ya estandarizo, la estandarización no es una comparación. La estandarización hace referencia a hacer un ajuste de ese equipo en función de un estándar previamente ya calibrado para saber si ese equipo tiene la capacidad de crear reproducibilidad en sus medidas. ¿Ok? Eso es muy importante que ustedes lo conozcan porque en campo, la fiscalización suele preguntar estas cosas o a veces no las conocen y suelen solicitar que les puedas explicar esto. Bien, Steven sabe que la práctica recomendada permite desarrollar una práctica escrita que es para la calificación y certificación. Un examinador de ensayos no destructivos tiene que tener claro qué es la calificación. Y la calificación no es más que las habilidades demostradas, conocimiento demostrado, entrenamiento documentado y experiencia documentada requerida por el personal para desempeñar actividades de un trabajo específico. ¿Ok? Si yo voy a buscar la calificación en el método de inspección visual, yo tengo que pasar por una serie de examinaciones, tanto teóricas como prácticas. Y la calificación lo que va a hacer es, producto de esas examinaciones, que son 3, es permitir que yo demuestre que tengo habilidades, conocimiento, entrenamiento, y todo eso sale documentado a través de un diploma que te entrega el nivel 3 cuando te da una capacitación. ¿Ok? Esa es la calificación, que tú demuestres que conoces, que tienes experiencia. ¿Ok? Así sea teórico, también, que tengas habilidades. ¿Ok? Y la certificación simplemente viene a ser un testimonio escrito de la calificación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque la calificación se evidencia o se documenta a través de ese diploma que te entrega el nivel 3, que dice que tú has cursado un método de una cantidad X de horas como tal, pero no te está certificando. El nivel 3 no certifica. Eso es importante conocerlo y tenerlo claro. El que tiene la potestad de certificar es su empleador o la persona que esté designada en un sistema de gestión o procedimiento establecido previamente para que te pueda certificar. ¿Ok? Eso es muy importante. De igual manera, vayan dejando por favor sus preguntas para que puedan ser respondidas al final de este webinar. ¿Ok? Listo. Por lo tanto, la calificación se compone de 3 examinaciones. Una examinación general, un examen específico y un examen práctico. El examen general está dirigido a principios básicos del método. El examen específico está dirigido a equipos, procedimientos de operación y técnicas no destructivas que requiera el empleador y que esté establecido previamente en una práctica escrita. El examen práctico es demostrar familiaridad y habilidad para operar el equipo de ensayos no destructivos, realizar registros y realizar el análisis de resultados. Por lo tanto, una vez que ustedes desean buscar la calificación, toman un curso y de ese curso que reciben en cualquier método, sea visual, tintas, ultrasonido, por ejemplo, van a ser evaluados de 3 maneras. De una manera general, específica y práctica. Para yo poder pasar y realmente evidenciar que sí tengo esas habilidades, el conocimiento, yo tengo que cumplir con un porcentaje que dictamina la práctica recomendada SNTT-1A y que a su vez va a estar descrita en la práctica escrita del empleador. El numeral 815 de SNTT-1A dice que para que ustedes puedan pasar, primero,
En las dos primeras evaluaciones deberán alcanzar al menos un 70% de calificación. Y en el examen práctico deberá ser pues de al menos el 80%. Así que si hago caso a esto, si saco 70 en los dos primeros y 80 con las justas en el tercero, la calificación final va a ser promediada. Y para que ustedes puedan pasar, lo que dice el numeral 815 es que al menos en ese promedio ustedes tengan 80. Así que si saco 70 en las dos primeras y 80 en la tercera, yo tengo un total ponderado de 73.3%, lo cual va a hacer que yo no califique. ¿Ok? ¿Qué pasaría ahora si en el examen general tengo 78, en el específico saqué 82 y en el práctico con las justas saqué 80? Cuando yo promedio, tengo 80%. Como estoy cumpliendo con lo que dice el numeral 815, el nivel 3 lo que va a decir es que usted ha aprobado el curso de capacitación de acuerdo a la práctica escrita de su empleador, basada en la práctica recomendada SNT TES 1A. En ese momento que usted alcanza el 80%, está calificado. Lo siguiente es buscar la certificación. ¿Por qué? Para que ustedes puedan hacer trabajos, ya sea de manera independiente o de manera dependiente, tiene que existir la certificación. La certificación es responsabilidad del empleador. Hay más lineamientos sobre la certificación, pero voy a hacer énfasis en esto. La certificación del personal de ensayos no destructivos para todos los niveles de calificación es responsabilidad del empleador o a su vez de quien se haya designado en la práctica escrita previamente. Por lo tanto, con esto ustedes saben que el nivel 3 tiene la potestad de poder extender una calificación, pero la certificación, el empleador. ¿Ok? Todo esto, ¿dónde tiene que estar escrito? En una práctica escrita. Y la práctica escrita no es más que un procedimiento escrito desarrollado por el empleador con los detalles de los requisitos para la calificación y certificación de sus empleados. ¿Ok? Por lo tanto, quien se va a encargar de generar esa práctica escrita es el empleador. Puede suceder, como también me pasó a mí, que les contratan y justamente el propósito es que ustedes desarrollen la práctica escrita de esa empresa para poder tener el programa de calificación y certificación. Entonces, en ese momento lo que les sirve mucho es visitar esta práctica recomendada, leerla paso a paso, tener claros los conceptos, definiciones como tal y estructurar esta práctica escrita. ¿Ok? Listo, y como les mencioné, esta práctica escrita sale de la práctica recomendada de SNT TES 1A que brinda lineamientos de apoyo para el empleador en el desarrollo de su propia práctica escrita. Esta práctica escrita también va a contener el detalle de los niveles. Un nivel 1, normalmente, es una persona que debería tener un conocimiento suficiente técnico, así también habilidades para poder realizar adecuadamente una estandarización específica del equipo. Recuerden que la estandarización es muy distinta a la calibración. El ensayo no destructivo, el nivel 1 puede ejecutar también ensayos no destructivos específicos y evaluaciones específicas para determinar si se acepta o se rechaza alguna pieza o componente de acuerdo ya a una instrucción escrita, es decir, que esté en un procedimiento. El nivel 1 debería recibir la instrucción y supervisión necesaria de un individuo certificado nivel 2 o 3 en ensayos no destructivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel 1 va a seguir actuando bajo una tutela. No puede ni firmar documentos para liberar trabajos y mucho menos puede trabajar solo.
Así que eso lo dictamina de una manera bastante clara y les coloqué la traducción completa, no únicamente frases que a veces se presentan en los cursos, para que tengan ustedes la información completa de cada uno de los niveles. ¿Ok? El nivel 2, en cambio, debería tener suficiente conocimiento técnico y habilidades para estar calificado para configurar y estandarizar equipos. ¿Ok? Dentro de lo que es la configuración, si ustedes, por ejemplo, regresamos, tengo mi medidor de espesores. Netamente, dentro de las configuraciones yo tengo que saber si voy a trabajar en unidades de milímetros, pulgadas, rangos de espesores y después lo estandarizo con el uso de un bloque escalonado. ¿Ok? Así que miren que ya tiene mucha más capacidad que el nivel 1. Lo siguiente es que también está habilitado ya para interpretar y evaluar resultados con respecto a un código, norma o especificación aplicable. El nivel 1 no lo puede realizar, solo cosas específicas y que estén previamente escritas. El nivel 2 debería estar ampliamente familiarizado con el alcance y limitaciones del método para el cual calificó y debería ejercer responsabilidad asignada para la capacitación en el trabajo y la orientación o guía de aprendices y personal nivel 1 en ensayos no destructivos. Un aprendiz es una persona que únicamente se encuentra mirando cómo alguien está ejecutando una prueba no destructiva. ¿Ok? Debería ser capaz de organizar y reportar los resultados de las pruebas de ensayos no destructivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel 2 está facultado para ya realizar los reportes y además para poder realizar la firma de los mismos y poder ejecutar. En la industria, el nivel 2, que se solicita bastante para poder enviarlo a hacer trabajo solo. El nivel 3, en cambio, debe tener un conocimiento ya, debería tener un conocimiento técnico y habilidades más elevadas. El nivel 3 es capaz de desarrollar y calificar y aprobar procedimientos. Es por esa razón que en la industria, normalmente, una de las fuentes de ingreso de los niveles 3 es, uno, el desarrollo de procedimientos y dos, también la firma de los documentos. O a su vez, los niveles 2 de las empresas realizan los procedimientos y el nivel 3 revisa y lo aprueba, es decir, firma. ¿Ok? Y por esas actividades, pues igual generan una facturación. ¿Ok? Así que pues él tiene toda esta capacidad de aprobar técnicas, de interpretar códigos, normas, especificaciones y procedimientos. Así también debería ser responsable para la operación de ensayos no destructivos para el cual está calificado y asignado. Debería ser capaz de interpretar y evaluar resultados en términos de códigos, normas y especificaciones existentes. Un nivel 3, por así decirlo, en inspección visual, no puede realizar la firma de un procedimiento en tintas penetrantes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque actualmente estaría solo facultado, por ejemplo, para inspección visual. Así también, si alguien está facultado, es decir, es solo nivel 3 en tintas penetrantes, no puede firmar un procedimiento de inspección visual. ¿Ok? Tiene que estar habilitado en el método para el cual desean que se desarrolle un procedimiento o se realice una firma. También debería tener suficiente experiencia práctica en materiales aplicables a la fabricación y tecnología de productos para establecer técnicas y para asistir en el establecimiento de criterios de aceptación y rechazo cuando no hay ninguno disponible. Por supuesto, va a estar también familiarizado con otros métodos. Hay 10 métodos que se les conoce como los comunes que deberían conocer y son visual, tintas, partículas, ultrasonido, prueba de fuga, radiografía, ¿qué más es? Termografía, emisiones acústicas, electromagnetismo, y no recuerdo si dije partículas magnéticas, pero en total son 10, ¿ok? Por lo tanto, debería conocer otros métodos para poder complementarse y así también, pues,
debería conocer de otros temas, como es el caso de materiales. Es muy importante que conozca de materiales. El nivel 3, en los métodos en los cuales se certificó, debería tener suficiente conocimiento técnico y habilidades para ser capaz de capacitar y examinar al personal nivel 1, nivel 2 y 3 en ensayos no destructivos para certificación en esos métodos. ¿Ok? Por lo tanto, ese es otro giro de negocio que sacan los niveles 3 y es capacitar. ¿Ok? Y calificar a personas en nivel 1, nivel 2 o hasta nivel 3. Existe el nivel 3 ASNT, el cual está registrado en los Estados Unidos. Y también existe el nivel 3 SNT TC1A. Hay documentos en ASME, por ejemplo, o hay también documentos API, donde habla de examinador nivel 3 ASNT y de examinador nivel 3 SNT TC1A. ¿Ok? Aquí en Ecuador no hay niveles 3, por ejemplo, SNT TC1A como tal. Bueno, hace un tiempo conocí una sola persona que tenía este tipo de certificación SNTT1 a nivel 3 en ultrasonido, pero por alguna razón en la industria, y no solo aquí en Ecuador, sino también en otros países, no le tienen tanta confianza al SNTT1A, sino más al ASNT nivel 3 acreditado en los Estados Unidos. ¿Ok? Sin embargo, si una empresa escribe ya su práctica escrita y ahí tiene detallado cómo se va a certificar el nivel 3 interno de la empresa, pues puede existir un nivel 3 interno de empresa. ¿Ok? Que también pues estaría facultado ¿para qué? Para hacer todas las actividades que acabamos de mirar. Revisar procedimientos, firmar procedimientos, dar capacitaciones, etcétera. Y como es un giro de negocio adicional que se crea en ese momento por una certificación interna, pues cuidan mucho el tema de que no lucren a partir de esa certificación interna. Esa también es uno de los peros de esa certificación. Ok, por lo tanto, hasta aquí hemos revisado la parte de la práctica recomendada SNTT1A. Y son cosas que debería conocer entonces de Steven, al igual que Santiago. ¿Para qué? Para que puedan mirar cómo ir empezando en esta área, porque no se sorprendan si un día les contratan, estamos nuevitos, ¿no es cierto? Todos vamos por ese proceso o pasamos por ese proceso igual y llegas y te dicen, ¿sabes qué hay que hacer? Y pues ahí mira tú, como alguna vez me dijeron a mí, o sea, hice unas preguntas y me dijeron, Gerardo, para eso le contraté. Usted verá cómo desarrolla. Listo. Entonces, en ese momento hay que saber por dónde empezar. Y en esta área es muy bueno, primero, que tengan claro de qué documento arrancan para crear un programa de calificación y certificación como tal. Y que lo tengan claro porque con eso, cuando van a coger un curso incluso de capacitación y leen que dice calificación y certificación, en ese momento lo que ustedes tienen que preguntarse, ok, listo, el nivel 3 es tal persona, él va a dar el curso, él me va a calificar. Entonces, cuando tú cotizas un curso, tienes que preguntar, ¿quién te va a certificar? ¿Ok? Porque el nivel 3 no está facultado y es ahorita, lo acabamos de revisar. Entonces, antes, hace un tiempo igual, cuando recién pasó este periodo de la pandemia, salió mucho ese tema de calificación y certificación y muchas personas a la final solo salían con la calificación o la certificación, les querían cobrar un valor adicional, pero en ese momento que te promocionaron el curso no te lo dijeron o las personas no tenían claro cómo era el proceso de certificación y quién lo hacía. Entonces cuídense mucho de ese tema también, por eso es importante conocer cómo funciona esa práctica recomendada. Por lo tanto, como yo sé que esa práctica va enfocándose en los ensayos no destructivos, lo que yo tengo que preguntarme ahora es, ¿qué son los ensayos no destructivos o qué son las pruebas no destructivas? Y lo que yo puedo definir es que son herramientas fundamentales y esenciales para el control de calidad de materiales de ingeniería, procesos de manufactura
confiabilidad de productos en servicio y mantenimiento de sistemas cuya falla prematura puede ser costosa o desastrosa. ¿Ok? Así que los ensayos no destructivos me permiten prácticamente examinar un componente sin alterar para nada su estructura y mucho menos afectar su composición. ¿Listo? De tal manera que no se vean comprometidas sus propiedades mecánicas. Listo. Para la parte de ensayos no destructivos, existen, ya cuando entramos al tema ya de la examinación, es decir, ya estoy calificado, ya estoy certificado como tal, entonces, listo, ya me lanzo, ya mi jefe me firmó la certificación y listo, me voy al campo. Para hacer esto también, y sí lo indican en los cursos, pero no se profundiza, es que no entras a revisar directo ACTM E1316, que son definiciones o terminologías para el tema de los ensayos no destructivos. Y hay cosas que como examinadores no podemos olvidar, y si lo olvidamos tenemos que saber dónde encontrarlo, ¿ok? Y esto hay que tenerlo bastante claro. Una de las terminologías que menciona CTM 1316 es discontinuidad. La discontinuidad, que ustedes las van a encontrar en cualquier método que ustedes apliquen, en cualquiera, van a encontrar discontinuidad. Y la discontinuidad es una falta de continuidad o cohesión. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay homogeneidad en la pieza. ¿Ok? No está totalmente, por ejemplo, por así decirlo, lisa, sino que existen interferencias, hay interrupciones en esa estructura física del componente o del material que yo voy a inspeccionar. ¿Ok? El defecto, en cambio, hace referencia a uno o más fallas prácticamente que están relacionados con la forma, con la orientación, con la ubicación o propiedades que no se encuentran cumpliendo un criterio de aceptación específico. ¿Ok? Y si no cumple este criterio específico para la aceptación, son rechazados. ¿Ok? Entonces, una discontinuidad es falta de homogeneidad en la estructura de un material o componente. El defecto, en cambio, es un conjunto o puede ser una sola falla, la cual no cumple un criterio de aceptación y rechazo. Y si no cumple un criterio de aceptación y rechazo, se denomina como un tipo de indicación relevante también. No, ¿ok? Por lo tanto, si yo menciono indicación, tengo que saber qué es una indicación. La indicación simplemente es la respuesta o evidencia a la aplicación de un ensayo no destructivo. ¿Ok? Si yo voy a hacer inspección visual, estoy realizando la inspección visual de un componente y de pronto en la soldadura, que es el metal de aporte, encuentro porosidad. ¿Ok? Entonces, como yo estoy realizando la inspección visual, encuentro la porosidad. Esa porosidad es la respuesta o es la evidencia a la examinación no destructiva de inspección visual. ¿Ok? Esa evidencia es la indicación. ¿Ok? Ahora, las indicaciones pueden ser falsas. ¿Qué es una indicación falsa? Son aquellas que son interpretadas como que son causadas por una condición. ¿Ok? Otra, diferentes a lo que sea la discontinuidad o imperfección. Como por ejemplo, una pésima ejecución o aplicación de un método no destructivo. También tenemos indicaciones no relevantes. Una indicación no relevante es aquella que es causada por una condición o tipo de discontinuidad que no es rechazable.
¿Ok? Por lo tanto, en resumen, indicación falsa no tiene que estar netamente relacionada con una condición física del componente que estoy inspeccionando, pero la indicación no relevante, en cambio, hace referencia a la condición física o tipo de discontinuidad, pero no necesariamente es rechazable. Las indicaciones relevantes, en cambio, son aquellas que están causadas por una condición o tipo de discontinuidad que requiere una evaluación. ¿Ok? Por lo tanto, es importante realizar una interpretación. ¿Por qué una interpretación? Porque la interpretación lo que a mí me permite es determinar si esas indicaciones son relevantes o no relevantes. Por lo tanto, primero, tengo que saber qué es una indicación. Indicación es la respuesta a la aplicación de una prueba no destructiva. Cuando identifico, ¿no es cierto?, la indicación, lo que yo tengo que hacer es interpretar para saber si esta es falsa, no relevante o relevante. Una vez que hago la interpretación, yo voy a realizar la evaluación correspondiente. Y la evaluación no es más que determinar si la indicación relevante es causa para aceptación o rechazo para un componente o material. Miren esa parte. Determinación de si la indicación relevante. Por lo tanto, ¿cuáles son los tipos de indicación que yo voy únicamente a evaluar? Son las indicaciones relevantes, es decir, todas aquellas indicaciones los cuales pues ya tienen una relación directa con un tipo de discontinuidad que probablemente pueda causarle daño al componente. Pero de esa evaluación recién voy a determinar si se acepta o se rechaza. ACTM 1316 tiene esta estructura bastante sencilla a través de este mapa y vamos a ir revisando un resumen. Número 1, prueba no destructiva. Ya saben que la prueba no destructiva es aquella pues que prácticamente se le aplica a un componente y no va a permitir o no se va realmente a causar ningún tipo de alteración en la composición de ese material y mucho menos se va a afectar su servicio posterior o su servicio futuro. Esa es una prueba no destructiva. ¿Ok? Posterior a ello, una vez que sabemos que es una prueba no destructiva o ensayo no destructivo, lo siguiente es identificar qué es la indicación y sabemos que es la respuesta a la aplicación de un método no destructivo. Una vez que tengo la indicación, es importante interpretar, porque a partir de la interpretación yo puedo saber si las indicaciones son falsas, son relevantes o si son no relevantes. Las falsas, recuerden que está asociado con una mala aplicación de un método generalmente. Las no relevantes son aquellas que pues prácticamente están relacionadas, por ejemplo, con la geometría de un componente. Y las relevantes son aquellas que ya causan una afectación o que tienen el potencial, mejor dicho, de causar una afectación en la estructura de ese material. ¿Cuáles son las únicas indicaciones que yo debo evaluar? Las indicaciones relevantes. Por eso tienes interconexión directa. Cuando yo hago la evaluación consiste en yo saber si esa indicación que yo encontré es aceptable o si es rechazable. La evaluación normalmente se la hace ya en función de un criterio establecido previamente en una norma o en un código o en una especificación. Ya depende la documentación aplicable y la documentación que requiera también que aplique mi cliente. ¿Ok? Así que, si yo hago la evaluación en función de una norma, si esa indicación relevante en parámetros dimensionales, por ejemplo, está dentro de los parámetros que me dice la norma, se acepta. Si no cumple los parámetros, se rechaza. Por ejemplo,
Digamos que encuentro una mordedura de acuerdo al código API 650. Y la mordedura me dice que puede tener máximo una profundidad de 0.4 milímetros. ¿Ok? Como producto de la aplicación de la inspección visual, yo determino que esa es una indicación relevante, la evalúo, la mido y da que la profundidad de esa indicación tiene 1 milímetro. Si API 650 me dice que se acepta hasta 0.4 milímetros de profundidad y si en la medición en campo yo detecto 1 milímetro de profundidad, pues prácticamente no estoy cumpliendo con el criterio de aceptación. Por lo tanto, se rechaza. Pero ¿qué hubiese pasado si tengo una mordedura de profundidad 0.4 como máximo criterio de aceptación y obtengo una de 0.3? Prácticamente esa profundidad es mucho menor a lo que es permitido por el código. En ese momento, esa indicación, aunque era relevante, pasa a ser aceptada. Cuando una indicación es evaluada, si se acepta, queda determinada como discontinuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente existe ahí una indicación, tiene una medida determinada, pero está dentro de un criterio de aceptación y rechazo. En ese momento se le denomina discontinuidad y como la discontinuidad hace referencia simplemente a la falta de homogeneidad en un componente, pues tengo claro que no va a haber ningún inconveniente. Por otro lado, si producto de la evaluación no pasa el criterio de aceptación y rechazo un componente, se lo rechaza y se le denomina defecto. Dentro de la terminología, defecto, recuerden que decía que es una o más fallas que ya puede existir en un componente y justamente que no cumple un criterio de aceptación. A las discontinuidades se les da seguimiento siempre y cuando el cliente así lo requiera. Y a los defectos se los pasa a reparación. ¿Ok? Hay veces que se aplican ciertos ensayos no destructivos en campo y el cliente pregunta, ¿es un defecto o es una discontinuidad? Y tú dices, ok, listo, sabe que es una indicación irrelevante, la acabamos de evaluar y sabe que cumple el criterio de aceptación, es una discontinuidad. Y la pregunta que te hacen es, pero ¿y esa discontinuidad con el trabajo o con el servicio no mira a dar problemas en el futuro? Y te preguntan, ¿qué se puede hacer? Entonces la respuesta es seguimiento. A las discontinuidades se les da seguimiento. Y ese seguimiento lo define el cliente, no lo define el examinador. Esto es muy importante porque si no ustedes se comprometen a cosas que no deben. ¿Ok? Y bueno, si es un defecto, tiene que ir tener un procedimiento de reparación y se repara y se vuelve a inspeccionar. ¿Ok? Esa es la parte de la terminología de ACTM 1316 que es sumamente importante que ustedes puedan manejar. ¿Qué es discontinuidad? ¿Qué es defecto? ¿Qué es indicación? Los 3 tipos de indicaciones existentes, qué es interpretar y qué es evaluar. Son cosas que todo el tiempo voy a estar yo aplicando como examinador no destructivo. El día de hoy vamos a estar mirando uno de los métodos interesantes y de los principales y de los primeros en los que hay que formarse. Y es la inspección visual, porque todo empieza por inspección visual. Así que en el momento en el que ustedes decidan formarse, tomen inspección visual inicialmente y de ahí derívense a tintas, a partículas magnéticas, pruebas de fuga, ultrasonido, radiografía, porque de la inspección visual ustedes van a adquirir muchas herramientas que prácticamente siguen trabajando en conjunto con otros métodos. ¿Cuáles son los principios de la inspección visual entonces? Dentro de los principios es la observación de un objeto, ya sea directamente con los ojos o indirectamente usando instrumentos ópticos. Ese es el principio de la inspección visual. Así también,
La inspección visual es el primer método de prueba no destructiva aplicada a un ítem. Todo el tiempo estamos haciendo inspección visual o examinación visual. ¿Ok? Cuando ustedes quieren chequear una parte, cómo funciona, tienes un enfoque directo con los ojos. ¿Ok? Si estás mirando, por ejemplo, cómo está trabajando un elemento mecánico, tienes enfoque ahí, estás haciendo inspección visual. Si hay una chica que por ahí te llamó la atención, estás ahí con el enfoque, estás haciendo inspección visual. ¿Ok? Todo el tiempo estamos haciendo inspección visual. El procedimiento de prueba es eliminar obstrucciones de la superficie y proporcionar una adecuada iluminación y observar. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice la inspección visual al igual que los otros métodos? Primero, debes crear un procedimiento de inspección y que sea comprobado que funciona y aprobado por un nivel 3. El nivel 2 lo puede haber hecho también. O un ingeniero con conocimiento. No hay inconveniente en ese tema. Lo siguiente es que cuando yo voy a hacer la inspección visual de un componente, en lo posible hay que eliminar cualquier tipo de obstrucción. Sea escoria, por ejemplo, sean salpicaduras, por ejemplo, sean recubrimientos, si de pronto es el caso de eliminar recubrimientos, si son grasas, óxidos, pelusas, lo que puede existir, hay que remover para yo poder tener un acceso correcto al área y poder hacer la inspección correspondiente. Y finalmente dice, sí una adecuada iluminación, pero también hay que observar. Normalmente, lo que muchos nosotros hacemos es ver, mirar y observar, pero son cosas diferentes. Ver hace referencia a percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz. ¿Ok? Es cuando yo estoy viendo o lo que se denomina ver. Simplemente percibir con los ojos. Es decir, no tengo un enfoque a nada. Es como cuando tú vas caminando por la calle y simplemente percibes que hay un movimiento, hay algo, hay colores, etcétera. Los colores vienen definidos por longitudes de onda, pero nada más. Cuando tú miras, en cambio, está haciendo referencia a que vas a dirigir la vista hacia un objeto en específico. ¿Ok? Es decir, se te olvidó tu celular en el cuarto, ¿no es cierto? Entonces te regresas, abres la puerta y lo primero que vas a hacer es ver, ¿no es cierto? Porque hay muchos objetos en tu cuarto, armario, cama, etcétera, hay muchos colores, pero lo que tú quieres en todo ese cuarto que estás viendo es encontrar tu teléfono. Entonces tú dices, lo dejé sobre el velador. Enfocas tu mirada entonces al velador. ¿Para qué? Para poder encontrar tu objeto. En ese momento ya estás mirando porque estás dirigiendo tu vista a un lugar específico. Y una vez que ya diriges tu vista, ¿no es cierto?, hacia ese velador, lo siguiente que vas a hacer es observar y es examinar atentamente en qué sección de ese velador está tu teléfono. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te pide la inspección visual dentro de sus principios? Es que observes. No hay que ver, no solo hay que mirar, sino también hay que observar. Así que si tú algún momento llegas a una construcción, sea tubería, tanques, recipientes, estructura metálica, inicialmente vas llegando y miras, por ejemplo, estás viendo el galpón. Hay un galpón y lo están construyendo, están soldando. Lo siguiente que tú tienes en mente es que hay que hacer la inspección de las juntas principales, críticas en ese galpón. Entonces vas a dirigir ya tu vista a las juntas críticas y vas a enfocar cómo están haciendo el trabajo o si ya están liberadas las juntas por los soldadores. Y lo siguiente es que ya vas a entrar al tema de la examinación, por lo tanto vas a observar directamente a esa unión soldada para la inspección. ¿Cuáles son las principales ventajas de la inspección visual como tal? Uno, es que es económico, es rápido, es sensible, es versátil, aplicable a superficies irregulares, movilidad en campo, requisitos mínimos de formación y requisitos mínimos de equipos. Esas son las ventajas de la inspección visual.
¿Ok? Dentro de lo que son las limitaciones, como limitaciones principales es que solo pueden ser evaluadas las condiciones superficiales. Es decir, la inspección visual es un método aplicable únicamente a la superficie de una pieza o componente de alguna máquina, por ejemplo. Se requiere una fuente efectiva de iluminación, es decir, necesito adquirir una lámpara correspondiente para poder hacer la inspección, sobre todo donde no ingresa o no hay una buena iluminación y donde no se cumple un requisito de iluminación. Es necesario el acceso a la superficie que requiere ser inspeccionada, ¿ok? Eso es muy importante. Dentro de las aplicaciones, pues, ¿qué es lo que puede ser detectado? Discontinuidades de superficie, grietas, desalineamiento, pandeos, corrosión, desgaste y abolladuras. ¿Ok? Eso es referente a la aplicación. Entonces, si yo voy a estar haciendo inspección visual y hablando netamente a uniones soldadas o partes, yo puedo detectar todo lo que ustedes pueden observar. ¿Listo? Bien. La inspección visual como método posee técnicas. Dentro de las técnicas nosotros tenemos examinación visual directa, examinación visual indirecta y examinación visual translúcida. La examinación visual directa es aquella en la cual el ojo humano es el principal, es la principal herramienta de inspección. La examinación visual indirecta, en cambio, hace el uso de equipos como boroscopios, por ejemplo, o sondas de video, para poder acceder a la inspección visual remota, también se le conoce inspección visual remota, de ciertos lugares donde yo no puedo ingresar. Por ejemplo, quiero hacer la inspección visual de la parte de la soldadura, de la parte interna de una soldadura de una tubería de 4 pulgadas. Yo como examinador no puedo meterme en la tubería, pero sí puedo hacer el uso de una sonda para poder realizar la inspección visual de ese pase de raíz de una punta de tubería de 4 pulgadas. La examinación visual translúcida, netamente, pues es un apoyo para la inspección visual directa también, con herramientas para poder fortalecerla. Mucho de lo que nosotros hacemos en la industria de estructural, en la industria de hidrocarburos, es examinación visual directa. Mucho es examinación visual directa y en menor porcentaje, muy poco, es la examinación visual indirecta, que sí se utiliza también como tal, en refinerías, por ejemplo. Por lo tanto, dentro de la examinación visual directa, habíamos mencionado que el ojo es el principal elemento para la inspección. Nuestro ojo humano debe estar ubicado aproximadamente, o dentro, mejor dicho, de 24 pulgadas de longitud a un ángulo de 30 grados con respecto a la superficie que va a ser examinada. ¿Ok? Para que sea inspección visual directa, mi ojo como mínimo debe estar a 10 pulgadas de distancia del elemento que estoy inspeccionando y como máximo 24 pulgadas. ¿Ok? Así que si de pronto hago la inspección en un valor de un pie o 12 pulgadas o 30,48 centímetros, estoy totalmente dentro de lo que es la técnica de inspección visual. ¿Sí? Recuerden, inspección visual directa, estoy a una distancia mínima de 10 pulgadas, máxima de 24 pulgadas. Mientras mi ojo esté dentro de ese rango, es inspección visual directa y, por supuesto, respetando el ángulo de 30 grados. Se pueden utilizar también espejos para poder mejorar el ángulo de visión y también ayudas tales como lentes de aumento pueden ser usados para asistir a la examinación. Por supuesto, la iluminación es requerida. Si no es suficiente la iluminación del medio ambiente, yo requiero del uso de una lámpara para poder cumplir con la iluminación requerida. Dentro de la inspección visual directa es importante saber que yo debo al menos
censar 1076 lux para poder realizar la inspección. Si estoy en 500, 300 lux, pues netamente no estoy habilitado para poder hacer la inspección. Y justamente el luxómetro, que es el equipo que tenemos aquí, el luxómetro es el que va a estar censando. Este es el elemento sensor, que parece un foco, tiene un color blanco. Espero que sí lo puedan observar ahí. Es el que sensa, ¿ok? Este luxómetro, compañeros, debe colocarse sobre el elemento o lo más cercano al elemento que se va a inspeccionar, porque es sobre ese elemento que se debe tener un nivel adecuado de iluminación. Mínimo 1076 lux en inspección. ¿Ok? Así que lo que yo voy a hacer en este momento, porque estoy sin mi linterna, es utilizar la linterna que tiene el celular. Así que lo que voy a hacer es, con esta linterna, es enfocar, o si tienen ustedes la linterna, es enfocar a la distancia. Es muy importante respetar los rangos de inspección visual. Recuerden, mínimo 10, máximo 24 pulgadas. Y van a ubicar o van a enfocar la luz hacia el elemento sensor. Una vez que ustedes hacen esto, por ejemplo, ahí yo tengo un valor aproximadamente de entre 700 y 600. Déjeme cambiar el rango. A ver, listo. Tengo entre unos 822 lux en el espacio en donde yo me encuentro. Espero que se pueda leer. Voy a acercar. Tengo alrededor como de 822. ¿Listo? Pero al momento en el que yo acerco, y bueno, con el celular voy a acercarle al elemento sensor, tengo más de 2000 lux en ese momento. ¿Ok? Sí, tengo 2289. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo debo cuidar. Es una de las variables importantes dentro de la inspección visual. Y yo la controlo con un luxómetro que va a estar previamente calibrado. La intensidad de luz natural o la fuente de luz blanca suplementaria debe ser medida con un medidor de luz blanca previo a la examinación, que es el luxómetro. La verificación de la fuente de luz es requerida para ser demostrada solo una vez y después o posterior a ella, ¿qué es lo que se hace? Un registro en un formato y se tiene el archivo correspondiente. ¿Ok? ¿Cuáles son los equipos? Normalmente para la inspección de soldadura tengo galgas de soldadura. La primera que ustedes miran son las que se dicen en el campo pico del oro o tipo bridge cam. La segunda es una visual gauge que prácticamente me permite detectar, por ejemplo, mordeduras sumamente pequeñas y también me permite detectar poros con los diámetros que pueden ver en la parte inferior y en la parte superior. El superior de 3 milímetros, el inferior de 1.5 milímetros. Tengo un juego de galgas que son las well fillet gauge que prácticamente me permiten hacer la medida de soldaduras de filete. Reglas metálicas también para poder chequear longitudes. El luxómetro, que es importante para chequear la iluminación de 1076. Si la luz natural no es suficiente, hago el uso de una linterna para alcanzar esa iluminación en el objeto que yo voy a inspeccionar. Puedo utilizar lentes o magnificadores o lupas, ¿no es cierto?, que me permitan observar de mejor manera los objetos o la sección de ese objeto que estoy inspeccionando y que por alguna razón no logro observar bien. O también puedo hacer el uso de espejos para poder mejorar el ángulo de visión o también para inspeccionar ciertas secciones, sobre todo que son complejas, agacharme para poder observar, como el ángulo de coronamiento de un tanque de almacenamiento, que es el ángulo que está en el último anillo. ¿Ok? Listo. Dentro de la inspección visual es muy importante también reconocer los diferentes tipos de uniones y pues hay 5 uniones básicas como tal. Una es la unión soldada a tope, la unión soldada en T,
A tope encontramos mucho en tubería, en recipientes a presión y tanques verticales para almacenamiento. Juntas en T, pues encontramos mucho en lo que son estructuras metálicas también y por supuesto también en el otro tipo de facilidades de petróleo. Juntas de traslape es otra básica, la junta de esquina y también la junta o la unión de borde. ¿Ok? Esos son los tipos de uniones soldadas básicas que ustedes deben conocer e identificar porque son las que comúnmente aparecen mucho en la industria. Hay guías que nos permiten potencializar esta parte de la inspección visual. Una de las guías es el AWSB 1.10, que es una guía para la examinación no destructiva de soldaduras, y el AWSB 1.11, que en cambio es una guía para la examinación visual de soldaduras. ¿Ok? Así que pues son dos documentos bastante importantes para poder generar, por ejemplo, un procedimiento de inspección visual. Y además de esto, si lo conjugan con el código adicional que vayan a utilizar para la inspección. Es decir, a más de estas guías que van a usar para su procedimiento y además que lo van a combinar con el método de inspección visual, por ejemplo, y además que lo van a combinar con SNTTS1A, lo van a unir, por ejemplo, con AWS de 1.1 porque van a hacer inspección visual en estructura. O lo vinculan a ASME B313, que es tubería de proceso. O lo vinculan a ASME 8 División 1, porque voy a hacer inspección visual de recipientes a presión. Y además, no se olviden de ACTM 1316, que a mí me permite mirar toda la terminología. ¿Ok? Esa es la manera como se puede utilizar esta información para estructurar procedimientos. En este momento lo que voy a hacer es tomarme un tiempo para poder mostrarles un mini taller de aplicación de inspección visual enfocado en este caso pues a tubería de proceso, que son ASME B313. ¿Ok? El código en su última edición es el año 2022, existe por ahí, si mal no recuerdo, una errata del 2023. Y pues, para realizar este ejercicio, hemos planteado el siguiente enunciado. Se ha realizado la inspección visual de una unión soldada CJP. CJP hace referencia a una junta de penetración completa. Esa junta de penetración completa es de manera circunferencial, es para servicio de fluido normal en una tubería NPS 6. Quiere decir que es una tubería de tamaño nominal de 6 pulgadas y es cédula 80. El material de esta tubería es de acero ACTM a 106 grado B. Se solicita hacer la inspección visual como tal, se la ejecuta y la examinación visual reporta lo siguiente. Dentro de la unión soldada J-001-BT, nos dice que la altura del refuerzo de soldadura es de 2,5 milímetros y tiene también una mordedura de 0,8 milímetros de profundidad, con una longitud de 30 milímetros. Por lo tanto, la altura del refuerzo de soldadura o sobremonta o corona, que también le dicen en campo, el técnico correcto es refuerzo de soldadura, 2,5. Mordeduras 0,8 milímetros de profundidad, 30 milímetros de longitud. Eso es lo que se reporta de esta unión soldada. Así que pues, para hacer esto, de igual manera, pues se requiere del uso de los documentos ya combinados, ya no solo las guías, sino también el documento específico. En este caso, el código ASME B313. Así que pues, en este momento voy a tomar el nombre igual de alguien y está por ahí Edison Caiza. Está Edison Caiza y le reporta, él hace el reporte de lo que está encontrando, ¿no es cierto?, de las indicaciones que está encontrando en la unión soldada y se le acerca a fiscalización y le dice, listo, usted, Edison, me dice que la unión soldada tiene indicaciones. ¿Pasa o no pasa? ¿Tengo que reparar o no tengo que reparar? ¿Qué es lo que tú hicieras, Edison, en este momento? ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor?
Viene fiscalización y te dice, Edison, ¿pasa o no pasa? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué vas a hacer? ¿O quisieras tú? Sí, sí, buenas noches. Buenas noches. O sea, lo primero que hiciera es hacer la calificación de aceptación y rechazo según la especificación de la norma, ya que para la mordedura existe un límite para la aceptación. Ok, Es lo que hiciera. ya, chévere. Está salida ahí clara. Bien, entonces, Edison está con el fiscalizador. Como a veces los fiscalizadores abruman un poco, otros son tranquilos. Sobre todo si te ven jovencito, a veces se te abalanzan y quieren mirar si es que sabes o no sabes de este tema. Edison se encuentra listo y dice, ¿sabe qué? Gerardo va a ser su fiscalizador. Venga, Gerardo, le voy a indicar la evaluación y vamos a ver si pasa o no pasa con usted mismo. Primero, código de referencias 9313. Cuando hablamos de inspección visual, tengo que tener claro qué es una mordedura y qué es un refuerzo de soldadura. La mordedura, compañeros, se da en el metal base, ¿ok? Esa muesca aguda, ¿sí? Que está aquí señalado, se da en el metal base. Y normalmente las mordeduras, al darse en el metal base, no se da en el metal de aporte, se da en el metal base, son muescas agudas, también se les llama socavados o socavadura, les suelen llamar. Lo que hace es crear un alto concentrador de esfuerzos. Crea un alto concentrador de esfuerzos. Toda indicación que ustedes detecten que sea aguda, ya hacen la medición, etcétera, va a ser un alto concentrador de esfuerzos. ¿Ok? Y recuerden que la concentración de esfuerzos hace referencia justamente a que existe una interrupción en el flujo de esfuerzos. No es lo mismo que ustedes, pues prácticamente tengan una superficie homogénea a través de la cual puede fluir sin problema la carga existente en un elemento, sea un tanque, sea una tubería, cualquier cosa. No es lo mismo como tal a que exista una mordedura. Así que como primer criterio, lo que me va a explicar a mí Edison es, venga, venga Gerardo, aquí hay una mordedura y hay que darle tratamiento, evaluación. ¿Sabe por qué? Porque es un alto concentrador de esfuerzos, porque tiene una muesca aguda. O la grieta, tampoco se acepta en la mayoría de códigos. ¿Por qué? Porque es dentada. Y si es dentada, ¿qué es? Es aguda. Y si es aguda, ¿qué hace? Provoca una alta concentración de esfuerzos. Así que si yo tengo continuidad, si este es mi metal, que esté ejerciéndose el esfuerzo, en este caso tracción, ¿no es cierto? Es complicado que pueda fallar tan rápido el elemento. Sin embargo, si a ese mismo elemento yo le genero una muesca aguda como tal, es más propenso a fallar. No digo que va a fallar de la noche a la mañana, porque ustedes saben que por diseño mecánico pensamos en fatiga y pensamos también en factores de seguridad. Pero el concepto de concentrador de esfuerzo ustedes lo tienen que tener muy claro en mordedura. Así que Edison me explica, yo le entiendo, le digo, perfecto. ¿Qué más encontraste, Edison? Edison me dice, ¿sabes qué, Gerardo? Encontré un refuerzo excesivo en la cara. Ok, perfecto, en la cara de soldadura que se está viendo, que se vio en la foto o en la que se puede mirar acá una foto de referencia. Y por supuesto, una vez más, si yo tengo aquí un exceso de refuerzo de soldadura, lo que va a pasar es que existe una pérdida de homogeneidad. Por lo tanto, como aquí existe la tendencia de un cambio brusco de geometría, ustedes saben que los cambios bruscos de geometría son altos concentradores de esfuerzo. ¿Ok? Por lo tanto, Edison me dice, Gerardo, vamos a evaluar también este valor de refuerzo,
porque también es un alto concentrador de carga como tal, por la interrupción. ¿Ok? ¿Y eso de dónde sale? Pues de los conceptos de diseño mecánico. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos claro por qué tenemos que evaluar como tal. Lo siguiente es visitar la tabla 341.3.2. Aquí nosotros encontramos los criterios de aceptación para soldadura, tanto en la parte visual como también en la parte de radiografía. Lo siguiente en esta tabla es familiarizarme con el criterio. Hay criterios denominados ya por ASME, B313. Existe desde el criterio A hasta el criterio M para los tipos de soldadura y así también existen condiciones de servicio. Por lo tanto, aquí hay servicio de fluido categoría M y normal. ¿A qué hace referencia estos servicios? Al tipo de fluido. Si es tóxico, no tóxico, corrosivo, no corrosivo, etc. Otro tipo de condición también es una condición cíclica severa y una categoría también de servicio de fluido tipo D. ¿Ok? Esa información me la entrega el cliente en campo. ¿De acuerdo? Ustedes tienen que llegar, saber que tienen que aplicar esta tabla, tienen que preguntar cuál es el servicio de acuerdo al fluido, si es normal, categoría M o categoría D o servicio severo cíclico. ¿Ok? Una vez que identifican esto, tienen que identificar si son las juntas circunferenciales, si hay ranuras, si hay conexiones de ramal, si hay soldaduras longitudinales, soldaduras de filete, etc. Lo siguiente es que ubiquen que hay imperfecciones. Imperfecciones que pueden ser detectadas por métodos de examinación. En este caso me voy a enfocar solo en la parte visual. Los vistos quiere decir que son imperfecciones que normalmente se detectan con este tipo de examinación. Es decir, examinación visual me permite detectar imperfecciones como grietas, faltas de fusión, penetración incompleta, mordeduras, porosidades en la superficie o también escorias que se encuentren expuestas, que estén en modo de inclusión. Como tal, el acabado de la superficie, con superficies cóncavas, como tal, o también pueden existir superficies en la raíz que sean cóncavas o también puede haber quemones. ¿Ok? Listo. Los puntos suspensivos que ven aquí hacen referencia a que no es un método habitual. Por lo tanto, examinación visual no es un método habitual para detectar si son indicaciones redondeadas o si son indicaciones lineales, por ejemplo. Listo. Entonces Edison me explica toda esta tabla y una vez que lo hace, me dice, Gerardo, venga acá un ratito. El servicio es normal, ¿ok? Eso me dice el enunciado, eso me entregó usted como cliente. Lo siguiente, son tuberías de 6 pulgadas y hay soldadura circunferencial de penetración completa, son CJP, ¿ok? Entonces, una vez que él me indica esto, lo siguiente que va a hacer Edison es identificar cuál es el criterio correspondiente. Existe criterio de la A a la M. Por lo tanto, en el criterio H existe mordedura y examinación visual justamente me permite y es usada habitualmente para detectar mordedura. Por lo tanto, sé que está en el criterio H y se puede identificar. Lo siguiente es el criterio L. El criterio L se puede aplicar si la examinación visual sirve para poder chequear los refuerzos en la cara de la soldadura, así también en la raíz. Pero en este ejercicio nos enfocamos a la cara. ¿Ok? Una vez que hago esto, voy a la tabla de criterios que está en B31 mismo y el criterio H me dice profundidad de mordedura. Profundidad de mordedura menor o igual a 1 milímetro y con el espesor nominal del tubo sobre 4. Esos son los criterios a cumplir. La longitud acumulada, ya sea de mordedura externa o interna, deberá ser menor o igual a 38 milímetros en cualquier 150 milímetros de longitud de soldadura o el 25% de la longitud total de soldadura, cualquiera que sea menor. Tengo identificado el criterio de mordedura.
El criterio L hace referencia, en cambio, al refuerzo de soldadura. Y lo que me dice es que la altura del refuerzo de soldadura o el refuerzo de raíz, mírese la nota 5, en cualquier plano a través de la soldadura debe estar dentro de los límites aplicables de los valores de altura. Es decir, chequeo acá, identifico cuál es el espesor que estoy trabajando, es decir, cuál es el espesor de la tubería, y en función de ese espesor determino cuál es la altura aceptable. Una vez que me menciona esto Edison, los siguientes pasos es determinar cuál es el espesor de la soldadura, el espesor, perdón, de la tubería, porque solo me dice que es NPS 6, es de XS, cédula 80, ¿ok? Por lo tanto, ¿a qué documento ustedes van a recurrir? Una es la especificación directa del material que les haya entregado su fabricante, y la otra, que es un documento bastante útil utilizado en la industria, es ASME B3610M. En este documento ustedes van a encontrar la tabla 1, en las cuales hacen referencia a dimensiones y pesos de todo lo que son componentes de tubería soldada también, o que son obtenidas a partir de procesos de extrusión. En este caso, la tubería es de 6 pulgadas, es XS, que es extra strong o extra fuerte, la cédula es 80 y el espesor correspondiente es de 10.97 milímetros o lo mismo que es 0.432 pulgadas. Así que a partir de esta tabla, yo sé que para esa descripción del enunciado, el TW o espesor de tubería es 10.97 milímetros. Una vez que identifico este espesor, me pasa al criterio de mordedura. Me dice que lo aceptable es todos aquellos que son menores o iguales a 1 milímetro y espesores menores o iguales a TW sobre 4. Por lo tanto, profundidad de la mordedura. TW sobre 4 es igual a ¿qué? A 10.97 milímetros sobre 4, lo que es 2.74 milímetros. Dentro de este criterio existe la nota 1 y la nota 1 me dice que donde dos valores limitados, ¿no es cierto? O más claro, donde existen valores que se encuentran separados por un I, ¿ok? Me dice que el menor de los valores es el que determina la aceptación. Y en este ejercicio yo tengo un I. Entonces, de acuerdo a B31.3, si ustedes tienen un I o un conector de separación I, quiere decir que ustedes tienen que mirar, primero realizar el cálculo de ser el caso aplicable y mirar cuál de los dos es el menor. El menor es el que va a ser el criterio que prime. ¿Ok? En el primer cálculo, TW sobre 4 es 2.74 milímetros. Y en este caso, como existe menor o igual a 1 milímetro y 2.74, el valor que prevalece va a ser el menor. Y en este caso, el menor es 1 milímetro. Porque 1 milímetro es más pequeño que 2.74. Por lo tanto, el criterio de aceptación y rechazo se basa en menores iguales a 1 milímetro para las mordeduras. ¿Ok? Lo siguiente es calcular la longitud como tal de esa mordedura. Me dice que se aceptan menores iguales a 38 en cualquier 150 milímetros de longitud de soldadura. Bien, la longitud de la soldadura va a ser igual a ¿qué? Al perímetro por el diámetro. ¿Ok? El perímetro por el diámetro es 6.625 pulgadas y da una longitud de 20.81 pulgadas. El 25% que también se puede calcular, el 25% de esa longitud de soldadura en cambio es 5.20 pulgadas. Y hay algo importante que menciona también la nota 1. Cuando existe un conjunto de valores que están separados por un O, me dice que el valor más grande también es aceptable. ¿Ok? En este caso, en este criterio, ustedes tienen un conector O. ¿Qué quiere decir? Que se puede aceptar 20.81 pulgadas o 5.20 pulgadas.
El ejercicio lo que me dice es que yo tengo 30 milímetros de longitud, lo cual es menor a 38 milímetros o 1,5 pulgadas. ¿Ok? Una vez que identifico todo esto, lo que voy a hacer es evaluar la mordedura. La mordedura primero pasa, ¿por qué? Porque la mordedura es de profundidad 0,8 y el criterio me dice menores iguales a 1, o sea, máximo puede tener 1. Como en el reporte de la examinación dice 0,8 milímetros, Edison dice, Gerardo, la mordedura pasa. Es una indicación relevante la mordedura, sí, Gerardo, pero pasa. Y no pasa solo por profundidad, pasa también por longitud, porque la longitud reportada es de 30 milímetros. Y aunque te hago el cálculo de demostración, basta con saber que es menor o igual a 38 milímetros para saber que la longitud acumulada de mordedura es aceptada. Por lo tanto, aunque tenga mordedura de 0,8 milímetros de profundidad y 30 milímetros de longitud, esta no es, en tu producto de la evaluación por el código, no es un defecto. Viene a denominarse una discontinuidad y pues al cumplir con los criterios, pues prácticamente pasa tanto en mordedura referente a profundidad como en longitud. ¿Ok? Así que criterio de mordedura pasa. Voy a centrarme ahora en el criterio de la altura del refuerzo y por supuesto, ustedes dentro de este enunciado miran que existe la nota 5 y la nota 6. La nota 5, compañeros, hace referencia a soldaduras de ranura. Y me dice que la altura de este refuerzo de soldadura es el menor de las mediciones hechas sobre la superficie que se encuentra adyacente a los componentes. ¿Ok? Eso en primer caso. En el segundo, la nota 6 que también se menciona y que no me aplica, es porque las soldaduras que hace referencia en este caso en la nota 6 es para materiales no ferrosos, como es el caso de las aleaciones de aluminio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante tener claro igual las notas para saber únicamente que la soldadura de ranura, pues es una soldadura de ranura lo que tengo porque es JP y que se aplica la nota 5. Listo. ¿Qué es importante aquí conocer? Uno de los valores de entrada es TW. Recuerden que TW es el espesor de la tubería obtenido del ASME B3610M. Como el valor de TW es 10,97, yo sé que se va a encontrar en el rango mayores iguales a 6 milímetros, pero menores iguales a 13 milímetros. Si este es el caso, la altura máxima permitida en refuerzo de soldadura en esa tubería es menor o igual a 3 milímetros. ¿Sí quiere decir? Máximo puede tener 3. Recurro al enunciado y me dice que el refuerzo de soldadura es de 2,5 milímetros. Por lo tanto, lo que yo determino en ese momento es que pasa también el criterio de refuerzo de soldadura en la cara, porque 2,5 es menor a 3. Por lo tanto, como dictamen final, decimos que esa unión soldada es aceptable. ¿Tiene discontinuidades? Sí. ¿Qué le hago a las discontinuidades? Seguimiento. Siempre y cuando lo defina ¿quién? El cliente. Hay veces que dicen, no quiero la discontinuidad, Gerardo, mejor reparo de una vez y que todo quede uniforme. Perfecto. Eso es decisión del constructor, que normalmente está a cargo de ese control de calidad, o en el peor de los casos, pues ya entra a participar el dueño de ese activo industrial, como puede ser una tubería, un tanque, un recipiente, etcétera. ¿Listo? Muy bien. Pienso que dentro de esta sección está un poquito tarde y ya están un poco cansados, así que pues por el día de hoy, el día de hoy pues pienso que vamos a llegar hasta este punto aquí de este webinar. Hay otra información chévere de lo que son líquidos penetrantes, sin embargo, nos extenderíamos un poquito más de tiempo.
De pronto lo podemos planificar para otro tiempo, para que ustedes puedan también descansar. Así que pues, si está bien con ustedes, voy a hacer en este momento una pausa y voy a revisar su chat. Lo pueden abrir ya en este momento también el micrófono para que puedan hacer sus preguntas correspondientes, ¿ok? Así que pues, en honor al tiempo también, paso a revisar si tienen preguntas o, por favor, pueden abrir su micrófono para poder hacer la pregunta que requieran. Ok. Mm, Jóvenes, muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, estamos totalmente abiertos igual por el chat. O pueden hacer su mano y levantar el micrófono sin ningún miedo a que el Inge les va a responder todo lo que ustedes necesiten. Al parecer no tenemos preguntas, Inge. Parece que todo está bastante claro. sí, de hecho también la hora es un poquito cansada, así que de pronto podemos planificar una segunda entrega para que puedan chequear la parte de líquidos. Listo, compañeros, pues de mi parte igual gracias por tu tiempo, por tu atención. Espero que haya sido bastante productivo este conocimiento que acabamos de revisar con todos ustedes y pues que tengan una excelente noche y que descansen. Cualquier pregunta que pueda generarse durante estos días, háganmela llegar con los representantes del ASME. Sin problema, pues la llevaremos de la mejor manera y la respondemos. ¿Listo? Así que pues que tengan una excelente noche, compañeros. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Bueno, por el chat nos comentan si es que tenemos el video grabado. Claro que sí, Abel. Tenemos el video grabado que fue retransmitido igualmente por Facebook Live y lo estamos gestionando para subirlo a una página de YouTube la cual tenemos prevista realizar. Bueno, a continuación queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas y a todos los presentes por acompañarnos de esta noche. En especial al ingeniero Gerardo Mediavilla, su compromiso y participación han sido esenciales para el éxito de estos eventos. Apreciamos profundamente su interés y dedicación. Muchas gracias a todos por estar aquí. Para finalizar, queremos realizar la entrega de un certificado que a continuación Óscar Ortiz, que es el vicepresidente actual, nos va a dar unas palabras y con eso podríamos finalizar. Me comentan, porfa, si es que lo pueden ver. Sí, sí se visualiza. Sí, sí, se ve. Hola Gerardo, buenas noches. Y buenas noches chicos, con todos. Bueno, seguiremos trabajando para darles este tipo de webinars y conferencias gratuitas a todos ustedes. Quizás muchos de ustedes, como la mayoría quizás están un poco en semestres bajos, quizás no ven la importancia de este tema de certificaciones y normas. Sin embargo, ya conforme vayan creciendo y vayan tomando algunas materias en la carrera, van a ver la importancia de esto. Entonces, bueno, sobre todo agradecerte, Gerardo, por el tiempo y, bueno, el tiempo que te tomas y la dedicación para ayudarnos en este tema de capacitaciones y webinars para los chicos. Y bueno, Hazme EPN te hace la entrega del certificado por haber desempeñado el papel de instructor en el webinario de examinación no instructiva de uniones soldadas, realizada el día de hoy, 11 de julio del 2024 de manera virtual. El certificado está firmado por el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, César Ayavaca, John Argüello, presidente de ASME y mi persona vicepresidente de ASME. Agradecerte de antemano todo el esfuerzo y cooperación que realizas con nosotros y pues nada, buenas noches. Excelente. Gracias, Oscar. Con mucho gusto. Listo, colegas. Un buen descanso entonces. Cuídense mucho. Muchísimas Gracias. gracias, jóvenes. Hasta luego. Que pasen muy bien. Recuerden que la sección estudiantil ASME siempre está a las órdenes y está entregando herramientas para que ustedes puedan seguir creciendo personal y profesionalmente. Que pasen muy bien. Hasta luego. Inge Gerardo, muchísimas gracias.
Gracias también. Estamos en contacto entonces. Cuídense mucho. Listo, Inge, que pase muy bien, muy amable, gracias. Una buena noche.